Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La Cancillería presentó una denuncia ante la Fiscalía. ¿Esto por qué? Por las filtraciones de los audios que hemos escuchado estos 2 últimos días. Esto lo presentó el Ministerio de Relaciones Exteriores y su ministra Antonio Rejola. Este audio que escuchábamos que cuestionaban al embajador argentino en nuestro país, Rafael Bielsa, a partir de comentarios que hizo en el Senado, ni más ni menos, no en su casa, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rafael Bielsa cuestionó algunas medidas tomadas autónomamente, como es natural, por los ministros chilenos, en el caso Dominga. Bueno, como es de público conocimiento, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, aceptó ayer la renuncia de la directora de comunicaciones de esa cartera, dice un comunicado de esta tarde. Es una conversación privada, grabada sin conocimiento de los participantes del encuentro. Eso es lo que dice el comunicado de la Cancillería. El Ministerio agregó que, después de lo que ha ocurrido, y como la ley lo exige, a las altas autoridades, la Cancillería, o la Canciller más bien, realizó una denuncia ante el Ministerio Público. Se va a tener que investigar qué es lo que pasó allí. Y además solicitó a la mencionada subsecretaria Jimena Fuentes, mencionada en la filtración de audios, ella, Jimena Fuentes, será quien tendrá que instruir un sumario administrativo para determinar internamente también qué es lo que ocurrió. Todo indica que esta es una noticia en desarrollo hasta ahora. Vamos a la mesa de conversación. Chile está, como cualquier país del mundo, en crisis económica, por cierto, la inflación como protagonista. Todo suponía que enero el tema iba a ser cómo se iba cerrando, por suerte en buen camino y en buen tono, en la conversación constitucional. También los temas de la inflación y la economía. Las acusaciones constitucionales se colaron a fines de diciembre y enero, pero ese era el menú de enero en la política. Nunca tuvimos en el horizonte inconvenientes, problemas o crisis de índole internacional, ni menos con nuestros vecinos. Y en un día se abrió ahí un flanco con Argentina y otro con Perú. Está con nosotros el ex canciller Ignacio Bocar. Ignacio, buenas noches, gracias por estar aquí. Encantado, Matías. Buenas noches. A ver, en un día se abren estos dos frentes que el presidente Boric critica el cómo Perú, un atribulado gobierno peruano, está enfrentando una crisis bastante similar a la que ocurrió aquí el 18 de octubre del 19, y el presidente Boric critica la forma en que el gobierno peruano está enfrentando esa crisis, y además pasa lo de las filtraciones con Argentina. O sea, en un día con nuestros dos de tres vecinos tenemos algún inconveniente, porque en el caso del Perú hay una nota diplomática del Perú alegando sobre los dichos del presidente Boric. ¿Cómo se ve este panorama? Bueno, veníamos saliendo, Matías, de las desprolijidades, las expresiones del presidente Boric, de los indultos, que evidentemente creó una situación política casi insostenible desde el punto de vista interno, y ahora avanzamos a las desprolijidades en materia de política exterior. Cuando los temas se iban despejando, tal como tú insinuabas, ¿no? Los temas de las acusaciones constitucionales no han prosperado, el tema constitucional está en una fase de ascenso muy interesante. Había un acuerdo en el tema previsional, al menos de la votación en general. Entonces, parecía que íbamos a febrero. En tema de seguridad. Bueno, el tema de seguridad, la mesa estaba a punto se estaba de reponiendo la mesa de seguridad. Parecía que nos íbamos a febrero, a la pausa legislativa, ¿no? A tomar un descanso, un respiro. Bueno, y viene este tema de los audios, que es muy grave. Viene el tema del Perú, que es muy grave. El Perú ha tenido 6 presidentes en 6 años. Está viviendo una crisis política muy fundamental, muy radical, ¿no? Y lo que dijo la canciller en su discurso es que uno esperaría acompañamiento, dijo, de los vecinos, de los países vecinos. Nosotros siempre hemos tenido una realidad vecinal compleja, con Perú, con Bolivia, con Argentina. Entonces, abrir los dos flancos, como tú decías, en 24 horas, parece, ¿no es cierto?, bastante destemplado. A ver, vamos caso por caso. Vamos por el del Perú, que ha sido menos tocado, porque el de las filtraciones ha corrido más tinta y se ha analizado más. En lo del Perú, déjame contextualizar. Lo que alegaba Chile de Bielsa es que Bielsa se mete en una declaración en la política interna chilena, sin tener por qué. Esa es la molestia que exterioriza la canciller chilena. ¿Por qué le dice a Cafiero, el canciller, que tu embajador se vino a meter a temas de política interna y en problemas álgidos?
¿Acaso el presidente Boric, cuando hace esa crítica al gobierno peruano, no hace lo mismo que nosotros estamos alegando que nos hizo Argentina, de ir a meternos, nuestro presidente, a la política interna peruana? A ver, el presidente Boric y la canciller Urrejola, y esto hay que reconocerlo y darles crédito, han tenido en materia de política internacional una consistencia en materia de derechos humanos, de democracia, sí, claro, ¿no? De que no hay doble estándar. En la vida. Bueno, eso es muy importante. El presidente Boric contra Maduro, no se confunde. Por supuesto. No se o sea, confunde. y cualquiera sea el color político No se ideológico. O sea, confunde. démosle crédito, ¿no? En el sentido que había una consistencia muy grande. Entonces, yo siento que lo que tuvo en mente el presidente Boric al hacer ese discurso es tratar de ser consistente con esa política, ¿no? De que los derechos humanos son universalmente exigibles, que la democracia, está la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, pero dio un paso más. Un paso riesgoso, ¿no? Que es emitir un juicio respecto de la realidad interna política peruana sin tomar en cuenta este contexto, sin tomar en cuenta la profunda crisis que está viendo el Perú y América Latina. El presidente Alberto Fernández lo dijo, la democracia está amenazada. Ahora, el presidente Alberto Fernández miró con un solo ojo, no con los dos, porque tenemos 3 dictaduras, ¿no es cierto? Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sí. En cuyo caso también el presidente Boric y la canciller Urrejola han sido muy consistentes. Entonces, dio un paso en falso, ¿no? Equívoco. Uno no puede, ser un principio básico de la diplomacia, ¿no es cierto?, emitir juicios respecto de la realidad interna, sobre todo de un país vecino. Es cierto, insisto, que uno no puede invocar la no intervención para violar los derechos humanos, para amenazar la democracia, que son principios universales, ¿no? Y esto además la virtud de la prudencia, en el mismo momento en que nos abríamos un flanco con Argentina, que afortunadamente, hay que decirlo también, el presidente Fernández fue muy generoso. Ayer en la tarde. Por ahora no sabemos. Por si ahora, esa bueno, cuenta se pero cobra después. trató de dar como por superado el incidente del audio. En fin, una realidad muy compleja, Matías. Ahora, el Perú hace esta nota diplomática, no sé cuál es el término exacto de ese acto diplomático, pero... Le representó la situación ante el embajador de Chile en Perú. ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene? Eso es una forma tiene? de expresar el malestar. Eso es una práctica habitual en la diplomacia, ¿no? En el tema interno, ¿no es cierto? El embajador Bielsa fue citado a la Cancillería el otro día. Eso hay que desdramatizarlo, porque así funcionan las cancillerías y las prácticas diplomáticas, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que lo del Perú, la presidenta, la canciller, 2 mujeres, conscientes de la crítica situación interna del Perú y con mucha prudencia. El lenguaje utilizado no es de un reproche, ¿no es cierto?, así político, al corazón. Al contrario, es decir, mire, nosotros esperaríamos un acompañamiento de los países vecinos, considerando la gravedad de la situación interna. Acusa a Chile, sin nombrarlo, porque la diplomacia peruana entiendo que es de las más prestigiosas junto con la Torre brasilera, Tagle, ¿no? es una diplomacia muy profesional. Muy profesional. Entiendo que la de Brasil y Itamaraty y Torre Tagle son las dos muy más profesionales. prestigiosas. Casi no hay embajadores políticos, por ejemplo. ¿No hay embajadores No, políticos? casi no hay. Casi no hay. O sea, de carrera. Sí, bueno, sí. La diplomacia, la jefa de la diplomacia peruana no nombra a Chile, pero o sea, claramente está hablando de Chile, y hace un cargo bien duro en contra del presidente Boric, sin nombrarlo, que se tergiversa la realidad de lo que está ocurriendo en Perú. En un caso normal, cuando un canciller le dice a otro presidente de un país vecino, usted está tergiversando la realidad, al menos para decir, miércale, aquí esto no es normal, es tenso, ¿o sí? Claro, porque nuevamente el presidente Boric está mirando solo con un ojo, en el sentido de ver legítimamente el tema de la democracia y los derechos humanos, ¿no es cierto? Eso está bien, pero hay otro lado, ¿no? Los matices políticos. Bueno, pero que es el tema del Estado, del monopolio de la fuerza. El Perú ha sido, desde la época, ¿no es cierto?, del Sendero Luminoso, que fue una situación dramática, de una violencia inusitada en América del Sur. Había habido casos en Guatemala, en Honduras, en América Central. En América del Sur, yo creo que no hay nada comparable a lo que fue la experiencia del Sendero Luminoso, que es algo que está latente, ¿no? O sea, hay grupos radicalizados que no creen en el Estado de Derecho, que no creen en la democracia, ¿no? Que son también una amenaza a la democracia. Entonces, bueno, aquí está la necesidad de una visión equilibrada, ¿no? De mirar con ponderación una situación tan crítica como esa, insisto, respecto de un país vecino, cuando a la vez uno está con Argentina, habiéndose abierto otro flanco en la misma dirección. Esto es muy preocupante. Mira, Matías, para mí, ¿cuál es el bottom line de todo esto? Raya para la suma, en la última línea. Para mí lo más grave de lo que está ocurriendo en materia de política exterior
es que Chile había alcanzado un prestigio internacional extraordinario. ¿Ah? A mí me tocó ser canciller con el presidente Lagos, después vino la presidenta Bachelet. Era un momento de máximo prestigio internacional cuando uno iba a estos foros internacionales, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en el mundo asiático. La voz de Chile era muy respetada. ¿Y se ha perdido eso? Hay un capitis diminucio. Se está perdiendo, se está debilitando. Chile ya llamó la atención de la comunidad internacional por el tema del estallido social. Muchas voces del mundo dijeron, bueno, que esto ocurra en Chile, ¿no es cierto?, es muy grave, ¿no? Pero ahora, con estos errores autoinducidos, no forzados, dicen algunos, con esta proliferación de episodios, de situaciones, de desprolijidades, se da cuenta de una improvisación en la política interna, por eso citaba los indultos, pero también en la política externa, ¿no? Yo creo que hay que apoyar al presidente Boric, hay que apoyar a la canciller Urrejola, pero el gobierno tiene que introducir una rectificación en la forma de hacer política. Mira, es cierto que esta es una generación joven que no tiene una experiencia previa, ¿no es cierto?, en los asuntos de Estado, salvo, por supuesto, Mario Marcel, Carolina Toá, Carlos Montes, pero es cierto que hay una generación que gobierna que no tiene esa experiencia previa, ¿no? Ya, pero yo digo que esa es una circunstancia atenuante, pero no eximente, de una responsabilidad política, que es lo que tiene que imperar en una política exterior, que es una política de Estado. Recordemos, perdón, Matías, sí, que el presidente de la República, en este caso el presidente Boric, no conduce la política exterior como jefe de una coalición o como jefe de gobierno, sino como jefe de Estado, ¿no? Y eso ha habido mucho descuido que no son achacables siempre a la Cancillería y a la cancillera. Desde el cambio de mando. Bueno, si uno revisa el tema, ¿no es cierto?, del rey de España, del embajador de Israel, de que John Kerry en California, eso no fue responsabilidad de la Cancillería o del canciller. A ver, fue el presidente el de esos tres casos, Sí, en particular, fruto de su espontaneidad, fruto de su estilo, dirán algunos. Eso se puede corregir porque el jefe de Estado, bueno, él es así, él improvisa en algún momento. Claro, ha tenido estas tres caídas que las han arreglado, las han de alguna manera superado, pero la canciller, ¿qué puede hacer en un caso así cuando el jefe de Estado comete esos errores? Tu pregunta, Matías, si eso se puede corregir, eso se debe corregir. O sea, primero, la sintonía entre la moneda y la Cancillería, entre el jefe de Estado, que tiene sus asesores, ¿no es cierto?, está Carlos Figueroa, y la Cancillería, que tiene su problemática interna, las alusiones, ¿no es cierto?, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Jimena Fuentes, ¿para qué decir la relación con el Parlamento? ¿No es cierto? Aquí cómo se trató al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Entonces, esto se puede corregir, esto se debe corregir. Yo creo que si tomamos este descanso, este aire en febrero, aprovechando este receso legislativo, en marzo hay que empezar con otra actitud, ¿no?, en el gobierno y en la oposición, en el Ejecutivo y en el Parlamento. Y esto involucra al Poder Judicial, a la Contraloría, al Ministerio Público, porque está el tema de seguridad. Entonces, la perspectiva de Estado en la conducción de la política se ha ido perdiendo y debilitando, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad del gobierno que tiene que ser asumida y corregida. Ha pasado un poco colado porque, claro, se ha visto lo que es más vistoso y llama la atención es la filtración, el vocabulario usado. Pero esa es la forma. En el fondo hay cosas que son más complejas. Por ejemplo, cómo se trata a la subsecretaria Fuentes, en ese caso, de parte de una funcionaria que es jefa de gabinete, sin que la ministra le llame la atención por hacerlo. Eso uno. Dos, a Jaime Quintana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y tres, ha pasado bien colado. Al final, la propia canciller hace una mención a un tal Carlos. Y dice que parece que no entiende, no cachan nada. No entiende mucho lo que está pasando. Y la asesora le dice, es que no cachan, plural, claro. no cachan nada. La moneda, como quien dice. Y ese Carlos es Carlos Figueroa, el asesor del presidente en el segundo piso sobre materia internacional. Entonces, desde la Cancillería diciendo que en la moneda no cachan nada, disculpen, estoy citando textual, no cachan nada en la moneda de relaciones internacionales. Entonces, aquí hay más, sumemos el caso Ahumada, que ahora está un poco más. Son muchos actores de un ajedrez que no tocan la misma música. Bueno, da la impresión que cada uno toca para su lado. Matías, creo que estaba en Aysén, el presidente Boric, hizo una declaración que ha pasado un poco desapercibida, pero que es bien interesante. Cuando le preguntan sobre este tema, él dice, la Cancillería tiene que arreglar sus temas internos. Lo dijo casi con esas palabras,
¿ah? Porque efectivamente hubo durante todo el año un fuerte conflicto, tensión, entre la ministra, que se la jugó con todo, igual que el socialismo democrático por el TTP-11, que es la apertura externa, la integración a la economía Y el internacional. presidente lo apoyó ahí. Y el subsecretario, ¿no es cierto?, de Relaciones Económicas, ¿no es cierto?, tenía otra postura histórica, que tiene un background académico, etcétera. Entonces, ahí hubo un conflicto, ¿no? Y ahora aparece el tema de Jimena Fuentes, que es la subsecretaria. A propósito, ella es la jefa del servicio, el subsecretario en Chile en la administración, es la jefa de servicio. Ella va a instruir este sumario, bien, ¿ah? Que se investigue a fondo todo lo que aquí ocurrió para hacer efectivas las responsabilidades en el nivel que corresponda. Mi opinión, mi impresión, es que más que un tema penal, o sea, yo no estoy por criminalizar este tema, aquí hay un serio tema político y administrativo, ¿no? Ese es el tema de fondo. Entonces, ¿qué quiere uno en política exterior? Coherencia, ¿no? Una relación muy fluida entre la moneda y la Cancillería. Yo fui testigo de eso, fui actor de eso. A veces hay diferencias de opinión que hay que manejar internamente con suma prudencia. Jamás, porque esto es inédito, ¿no?, grabar una conversación. Ignacio. Mira, perdón, Matías, Sí. para mí más grave que el contenido de la conversación, en que siempre hay un tono coloquial, en fin, es que se haya grabado, que haya habido un audio. ¿Y para qué decir que haya trascendido? Sí, pero eso a la puede ser un prensa? error. Pero eso es un error. Bueno, O hasta donde se sabe, las versiones hablan de un error. Está bien. No, sí, está bien, si eso se va a investigar y si penalmente es responsable tendrán que cumplir con la pena, en fin, pero da la impresión de hasta aquí que es un error. Sobre la coloquialidad, cuando tú eres canciller y tenías tu jefe de gabinete, tu asesor de prensa, tu núcleo chico, tus 4 asesores con los cuales uno puede tener full confianza, ¿el vocabulario puede ser cercano a eso? Jamás. O sea, nunca. Y en lo que yo viví y lo que yo conocí y lo que he conversado con los Porque a mí colegas cancilleres... me suena que aquí hay mucho de hipocresía, porque los chilenos hablamos Matías, mucho esto así. es inédito. Insisto, yo defiendo la posibilidad de un tono más coloquial en una conversación, ¿no es cierto?, informal. Quiero una reunión de trabajo. Esto es una reunión de trabajo. Ahí estaba el secretario general de la Cancillería. Estaba el director de planificación estratégica de la Cancillería. Entonces, ¿en qué queda la jerarquía de un ministerio? Incluso en una reunión informal, ¿no? ¿En qué queda esa jerarquía? Aquí hay un superior jerárquico que es la canciller. Esto es como una conversación entre iguales que va, bueno, derechamente el lenguaje. El ex canciller Mariano Fernández ha llamado mucho la atención sobre esto. Mira, esto es inédito. Yo quiero dar fe aquí en el tiempo que fui canciller y lo que conozco de los cancilleres, esto jamás ha ocurrido en la política exterior chilena. Una cosa es el tono coloquial de una reunión informal, por supuesto, pero otra cosa es realmente caer en todo lo que hemos visto. De eso no hay precedentes, eso lo puedo asegurar. Ahora, hay una cosa que tampoco se ha dicho, que si no se hubiese habido filtración, hay que darle el mérito. La operación del caso Bielsa fue impecable. No hubiéramos sabido de estos garabatos y todo si esto. el embajador se le llamó la atención a Bielsa. Y fue Bielsa citado a la tuvo que venir. Cancillería. Bueno, esa es la práctica diplomática. Ya, pero lo que se evaluó, porque muchos dicen hoy día que bajo el nivel de esa conversación, por los garabatos, que estamos de acuerdo, ¿no? Aunque ser hipócrita, pues yo también hablo de garabatos en reuniones de trabajo informal muchas veces, y muchos chilenos. Pero yo quiero ir a cómo se hizo la pega. A garabato, aunque sea garabato, pero la pega se hizo de tal forma que se cumplió con lo que se debía cumplir, que era llamarle la atención al embajador, que viniera a hacer la protesta del caso, no podía dejar pasar. Se reconoce que la pega, al menos esa, estuvo bien hecha, aunque con palabras poco diplomáticas. Ya se había hecho. El tema Bielsa como embajador, pero perdón, el tema Bielsa como embajador cumplió con el ritual, ¿no es cierto?, y la práctica diplomática y el procedimiento, se ha citado a la Cancillería para representar, ¿no es cierto?, la inconveniencia. Eso es fruto de esa reunión que se filtró, po. ¿Cómo? Esa citación al canciller, al embajador, es fruto de esa reunión de los garabatos. Pero la forma contaminó todo. Ya. La forma fue fondo. Evidentemente. El fondo ya es preocupante, la forma es más preocupante. En la política exterior, las formas son todo. En eso consisten las prácticas diplomáticas, ¿no? Hay mucho cuidado por las formas, que es el tema del Perú, que hablábamos, ¿no es cierto?, que es el tema que estamos viviendo. Pero mira, al final yo espero que el presidente Boric, que la canciller Urrejola, a quienes hay que apoyar, ¿no es cierto?, se pongan la camiseta de la política exterior como política de Estado, logren coherencia al interior del gobierno y sobre todo, porque con esto termino,
por lo menos la que a mí se refiere, ¿qué es lo más grave de esa conversación, de ese audio, de ese contenido? La liviandad. La liviandad, la superficialidad con que se tratan temas de política exterior que son importantes. Imagínate, la relación con Argentina. Hay un solo país que para Chile tiene una importancia estratégica real en la política exterior, Argentina. Por suerte tenemos mucha afinidad política, ideológica, personal entre los dos presidentes, que dio, ¿no es cierto?, para dar por superado el incidente casi sobre la marcha. Pero la liviandad con que aquí se actúa es muy preocupante. Ignacio Walker, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Encantado. Que te vaya muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. En materia de transporte hemos tenido bastantes noticias en los últimos días, desde el anuncio de extensiones de metro, de líneas de metro, desde la ley CATI, que es una ley para centralizar todas las infracciones, no vamos a hablar de eso en este momento, el tren a Valparaíso, o el tren a Santiago, si lo miramos desde la región de Valparaíso, porque no es de la ciudad de Valparaíso específicamente, y también lo que ha ocurrido hoy, que el Ministerio de Transporte ha anunciado el congelamiento de las tarifas del transporte público para el primer semestre en la región metropolitana y todas aquellas regiones donde haya un transporte con tarifas reguladas, que no es en todo Chile. Está con nosotros Luis de Grange, que es director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Ecoportales y expresidente de Metro. Luis, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, María. Partamos por esto último, lo del congelamiento. Está congelada la tarifa desde octubre del 2018. De hecho, ese es uno de los gatillantes de la crisis del 18 de octubre, del estallido social. Y desde entonces no se ha podido, no se ha querido, no se ha logrado sincerar un poco la tarifa. Sabemos que los precios, por ejemplo, del petróleo, con la inflación y con los precios internacionales ha subido mucho, pero sigue congelado. ¿Hasta cuándo es sustentable congelar ese precio? Lo que pasa es que lo que tú mencionas, que si bien es correcto, es decir, ha habido aumento en el precio internacional del petróleo y ha habido aumento en la inflación. Sí. Hay otros factores que no están metidos en la ecuación y que sí necesitamos incorporarlo en la discusión de manera bien reflexiva. Y son principalmente dos. Uno es la evasión. Hay más de 40% de evasión y eso te reduce en forma significativa los ingresos del sistema. Para tener una idea, el 40% de evasión en los buses se traduce en algo así como 120 millones de dólares anuales. Y eso, si lo traduces a tarifa, eso significa 100 pesos por pasajero. Entonces, si tú lograras, en términos simples, reducir la evasión, ¿cierto?, y que todas las personas pagaran su pasaje, tú podrías evitar un alza de 100 pesos o, alternativamente, bajar 100 pesos la tarifa. Eso, por una parte, evasión, que son ingresos que estás perdiendo. Por otra parte, están los costos del sistema, ¿sí? Hoy en día Transantiago está llevando la mitad de los pasajeros de lo que llevaba hace 12, 14 años. Los buses han perdido pasajeros en forma sostenida desde el 2018 en adelante. ¿A qué se debe 2008. Mala calidad de servicio, que se ha expandido la red de metro, por ejemplo, y cada vez que se extiende una nueva línea de metro, los principales nuevos usuarios son provenientes de los buses, la gente se compra más autos, es decir, hay muchas razones por las cuales los buses desde hace 14 años llevan perdiendo pasajeros. Y hoy en día los buses llevan un 50% de los pasajeros que llevan hace 14 años y tenemos más buses que hace 14 años. Hoy tenemos 7.000 buses y en el 2008, cuando estaba el mejor Transantiago, habían 6.500 buses. Ese 2008... ¿cierto? Habían 80 kilómetros de metro y hoy hay 140. Wow. Y además, en el 2008 se movían 1.200 millones de pasajeros al año y hoy se están moviendo 600 millones de pasajeros al año. Entonces tienes la mitad de la demanda y tienes más buses y casi el doble de la red de metro. Por lo tanto, el nivel de oferta, en particular la industria de buses, está absolutamente sobredimensionada en muchos sectores. Y el mismo ministro de Transporte señaló en una entrevista reciente que él veía poco realista que se recuperara la demanda prepandemia. Por lo tanto, tienes un nivel de sobrecostos que llevado a pesos significa 80 pesos más de tarifa. O sea, si por una parte enfrentas la evasión, te ahorras 120 pesos de tarifa, 100 pesos de tarifa, y por otra parte se reduce un 10%, el nivel de sobreoferta de los buses te reduce 80 pesos, por lo tanto tienes un margen de 200 pesos. En términos simples,
si es que el Ministerio de Transporte enfrentara la evasión y los sobrecostos de la industria de los buses, podrías ahorrarte el alza de tarifa por mucho tiempo más. Ese sobrecosto de la industria de los buses, tú dices que hay muchos más buses y hay menos demanda. Hay algunas horas donde entonces hay mucho bus vacío que anda vuelta o que está parado. Tal cual, tal cual. Por lo tanto no se está utilizando, no se está rentabilizando esa inversión. ¿Qué deberá hacia adelante modificarse los sistemas de contrato o repartirlos de otra manera? Porque si tenemos buses parados o vacíos a muchas horas del día, es un error técnico importante. No, por supuesto. Bueno, hay varias opciones. Una es, como permiten muchos contratos actualmente, ir reduciendo un 5% anual la oferta de buses. Y eso te permite reducir directamente un 5% de los costos anuales. ¿Y qué pasa en las horas peak? Porque en las horas peak seguimos viendo grandes filas en muchas partes. Sí, pero en la gran mayoría de los buses hay asientos disponibles. Si tú haces el ejercicio de caminar por la Alameda, por Providencia y por muchos ejes importantes en hora punta mañana, efectivamente hay algunos buses en particulares que van llenos, pero el 80% de los buses va con asientos disponibles. Y eso es algo que es medible, que es verificable. Entonces la oferta está mal distribuida. Absolutamente. Tienes una sobreoferta de buses que es brutal, ya que tú puedes hacer dos estrategias. Una es, como bien dijiste, reasignarla en otros sectores. Por ejemplo, en sectores rurales, claro, donde no tienen el beneficio del subsidio del Transantiago. Ya, un viaje entre Talagante y Santiago puede costar 1.700, 1.500 pesos, 2.000 pesos, ¿ya? Que ese es cerca del costo por pasajero transportado que cobran los operadores de buses. Porque si bien el pasajero paga 700 pesos, al operador de buses se le paga, perdón, 1.800 pesos. Al metro, al revés. Metro, el usuario paga 800 pesos en punta y Metro recibe solo 550 pesos. Entonces, reasignar la oferta es una opción y la otra es simplemente reducir los costos. Si no hay justificación para mantener el actual nivel de costos de los buses. Reducir los costos, tú te refieres directamente a modificar el parque, a bajar en la cantidad de buses disponibles hoy día en la región metropolitana, ¿cierto? Tal cual. Luis de Grange, Metro, que es tu especialidad, estuviste mucho tiempo allí. Hoy día hablaba con el ministro de Transporte hace un rato y me explicaba que una de las virtudes que tiene Chile en política de Estado es que hay un gobierno que siembra, otro que construye y otro que inaugura, sea de derecha o izquierda, lo mismo. Y eso sigue siendo virtuoso aparentemente. ¿Sigue Metro orgánicamente funcionando para seguir extendiéndose por la capital? ¿Te estimas que está bien como está planificado hasta ahora? Sí, yo creo que los equipos de Metro en general se han mantenido. Los presupuestos entiendo que también se han mantenido, porque recordemos que Metro es una empresa que, si bien es sociedad anónima, que esa es la gran ventaja corporativa que tiene Metro, que opera como sociedad anónima, que le da mucha musculatura, es una empresa que es 100% estatal, es decir, el 100% de las acciones de Metro son del Estado de Chile. Y eso es una combinación tremendamente virtuosa. Hay ciertos procesos que han sido más lentos eventualmente, algunos conflictos locales con algunos municipios, algunos temas con el Consejo de Monumentos Nacionales, con el sistema de evaluación ambiental. Hay ciertos nudos que se van destrabando, pero la noticia que realizó el presidente Boric respecto al eventual metro a Los Espejos. A Los Espejos. No, claro, el metro San Bernardo, que es la extensión de la línea 2, que en la puntita de San Bernardo, en verdad, al bosque. Y llega, el bosque San Bernardo, claro. Claro, llega al límite administrativo de San Bernardo, pero hace pocos días el presidente Boric mencionó una eventual extensión de la 4A hacia Los Espejos, que es una comuna muy segregada, con poca conectividad, muy postergada, y ahí hay una oportunidad de extender o generar un tramo completo por Vespucio Sur hasta la Estación del Sol en línea 5 y conectar Cerrillos también. Es decir, tú vas generando mayor conectividad que finalmente le das más oportunidad a las personas. Te permite llegar a puestos de trabajo que antes no podías llegar, a universidades, a colegios, a hospitales, que antes no podías llegar, ahora sí puedes llegar rápidamente. Me quedé, perdona, que me confundí porque el tema de congelamiento de tarifas lo hablamos para el transporte regulado, pero esa es la realidad de Santiago y otras ciudades, pero no de Chile. Hay muchas ciudades donde el precio no es regulado, lo pone el oferente, opera hasta la hora que quiere, saca los buses cuando quiere, no quiere, y el ministro me decía que, bueno, una de las cosas que quieren hacer en este gobierno es poder regular todo el transporte público de Chile. ¿Te parece que es posible, que es adecuado hacerlo? Tiene ventaja y desventaja. La ventaja es que te da ciertos estándares de servicio, que puede ser valioso en la noche, por ejemplo, cosas de ese tipo. La desventaja es que es mucho más caro. O sea, cuando empezó Transantiago, cuando pasaste las micro amarillas de Transantiago, triplicaste el costo y generaste un nivel de gasto para el Estado inédito en la historia de Chile.
¿ya? Mejoraste las condiciones de los conductores, lo que es muy positivo. Mejoraste el trato hacia los estudiantes, que también es muy positivo. Estandarizaste ciertos servicios en ciertos horarios y días de la semana, ¿cierto? Eso también es bueno, pero a un costo enorme. En regiones las problemáticas de transporte son distintas, Santiago. De hecho, en muchas regiones el taxi colectivo es mucho más relevante que los buses, pero mucho más relevante, ¿sí? Por lo tanto, si tú permitieras, por ejemplo, aquellos taxi colectiveros que hoy operan con un vehículo de 4 pasajeros, aumentar a 8 a 10 pasajeros a cambio, por ejemplo, de una innovación tecnológica, vehículos a gas, eléctricos, no sé, híbridos, si tú le permitieras a los taxis colectiveros aumentar el tamaño de su auto de 4 a 8, 10... ¿Está regido solamente hasta 4 puede el colectivo? Sí. Pues, ¿No puede haber minivanes? No puede haber, Mira, están prohibidas. Pensé que era un problema de mercado, no, está prohibida. Por normativa. Y no necesitas una ley ni nada, necesitas un decreto de la Subsecretaría de Transporte, es algo muy, muy básico de hacer. Y si en regiones tú, por ejemplo, le permites a los taxis colectiveros aumentar su tamaño, la verdad es que generas un impacto positivo sobre la calidad de servicio, sobre la demanda del transporte público, que en regiones es más importante el colectivo que los buses. ¿Cuál es la razón? Porque parece absurda, mirada desde afuera sin ser experto. ¿Cuál es la razón por la cual no se permite aumentar las plazas de un colectivo? Yo creo que hay presión, por supuesto, de la industria de los buses. También hay ideología. O sea, hay muchos técnicos o autoridades políticas que ven con malos ojos como competirle a los buses. Ya, de hecho, hay muchas autoridades, actuales autoridades y políticos que criticaron un poco la expansión de metro porque decían que con los buses se hacía lo mismo pero más barato, lo que nunca fue así, por supuesto. Pero hay harto de ideología y también de presión de otras industrias. Tren a la región de Valparaíso, que es al Salto, que no es Valparaíso comuna. Se critica que se usa la misma hora y media del auto, más o menos, para hacer un tren. Entonces dicen, ¿para qué tren? Porque la mirada también es integrar comunidades entre medio, y allá hay un caso. Poder hacer ciudades dormitorios fuera de Santiago y superar, por ejemplo, la escasez habitacional que tiene esta capital. Es decir, una política pública con una mirada más allá del transporte. ¿Está bien planeado para ti? Mira, a mí personalmente me encantó el proyecto anunciado por el presidente Boric de este tren suburbano. En verdad, no lo miremos como un tren Santiago-Valparaíso. ¿No el tren bala de...? No, este es un tren suburbano, es un melitren. Es como el tren Santiago-Nos. Ya es un tren que va a conectar Santiago, ¿cierto? El centro de Santiago, Quinta Normal. ¿Ya? Con el metro. ¿Ya? Lo va a conectar con Batuco, con Tiltil, con Yayay, Limache, Calera. ¿Ya? O sea, va a llegar a zonas que hoy en día tienen mala conectividad y va a permitir a esas familias que viven en esas zonas con mala conectividad acceder o a Santiago o a Viña del Mar. Por lo tanto, hay que verlo en ese contexto, en ese mérito. Y lo que tú mencionaste es fundamental. Ahora, por ejemplo, Tiltil es una comuna que ha sido el patio trasero de la región metropolitana durante décadas. ¿Ya? Entonces ha sido permanentemente postergada. Entonces ahora le vas a dar un estándar para nuevamente llegar a nuevas oportunidades. Si lo que te permite estos servicios ferroviarios, claro, es pasar de demorarte 2 horas ¿ya? A demorarte 30 minutos. Y lo mismo con Batuco, y lo mismo con Yayay, Limache y muchos otros sectores que van a poder escoger entre Viña y Santiago. Por lo tanto, a mí personalmente me gustó mucho el proyecto. Y alguien que estuvo leyendo un análisis de un experto decía que tiene que ver con lo habitacional también, porque sabemos que tenemos un déficit habitacional feroz en Chile. Y esta ciudad, bueno, Viña del Paraíso también, pero poder llenar, por decirlo entre medio, con ciudades dormitorio, con este tren, puede aliviar Pero absolutamente, pero si hoy en día comprarse una propiedad en Santiago es casi imposible para el 80-90% de los habitantes. Sí, es una cuestión bien dramática. En cambio ahora, por ejemplo, si tú puedes comprar en Tiltil o en Batuco a 1/3 del precio y te vas a demorar 30 minutos, que es lo mismo que se demora, por ejemplo, la gente de Las Condes a Providencia muchas veces. Es lo mismo. Entonces, para llegar de Lampa, Tiltil, Batuco. ¿Cómo trenes de cercanía? Trenes de cercanía, cómo funcionan en Nueva York, en París, en Londres, en Berlín, donde la mayoría de la gente no vive en el casco histórico, vive en los suburbios. El famoso tren bala o el famoso tren rápido, el AVE Valparaíso-Santiago, es pensado para unir Santiago y Valparaíso, para que vengan de acá para allá y allá para acá, no entre medio. Este es otra modalidad. Es otro servicio, y también, siendo bien sincero, por decirlo de alguna forma, un tren bala no es para una estancia de 120 kilómetros. Un tren bala no alcanza a acelerar, como si, además si para en Casablanca, menos todavía. O sea, el tren bala es para otro. Por ejemplo, Santiago-Temuco. Ahí yo creo que el tren bala te permitiría generar un crecimiento regional de verdad, ¿cierto? Y ser una alternativa a Santiago.
¿Y cómo está resuelto el problema micro en la región de Valparaíso? Porque el alcalde de Valparaíso, naturalmente afectado, dice, bueno, esto no llega aquí a Valparaíso, pues. ¿Cómo está resuelta la micromovilidad cuando tú llegas a El Salto, que es el punto de llegada de este trayecto allá, en Viña? ¿Cómo está resuelto y bien conectado para irse a Viña o irse a Valparaíso? Claro, es que te conecta, este nuevo proyecto se conecta en El Salto con el Merval, ¿ya? Y ahí son media hora más, son 10 estaciones más hacia el puerto de Valparaíso, ¿cierto? Entonces, esa combinación para cierto tipo de viaje está bien, no es para el usuario de Santiago. Competirle al auto entre Santiago y Valparaíso es muy difícil. Y el servicio de buses que tomas saliendo del metro, en Pajarito, ¿cierto? El servicio de buses Santiago-Valparaíso, Santiago-Viña también es tremendamente competitivo, salen cada 10 minutos. O sea, si tú sumas el tiempo de acceso a la estación del tren, eventual tren rápido, si tomas el tiempo de acceso y lo echas a correr con el bus o con el auto, y el auto sale de tu casa muchas veces, la verdad es que es difícil competirle a esos medios. Por lo tanto, esa ilusión que se genera del tren rápido, que vamos a estar en 45 minutos, no, 45 minutos es desde que te subes hasta que te bajas del tren. Pero para llegar a la estación de subida y para llegar a tu destino en la estación de bajada, son 40, 50 minutos más. ¿Está hecha el estudio de rentabilidad social de este proyecto a Valparaíso, a Viña, a la región de Valparaíso? El que anunció el presidente Boric, no conozco los detalles. Y me imagino que es súper distinto si lo miramos con la mirada de solo una conexión rápida a esta conexión que va caleteando, entre comillas, o integrando, mirándolo. Claro, porque los beneficios sociales son distintos. En un caso, totalmente, el beneficio social es básicamente ahorro de tiempo. Y el otro es una serie de beneficios y externalidades positivas que no son tan fáciles de cuantificar y que muchas veces tienen una proyección de largo plazo. Pero lo que tú mencionaste respecto a las oportunidades de vivienda, de desarrollo comunitario, todos estos sectores, descomprimir el tremendo precio de las propiedades en Santiago, que además es una gran oportunidad, es un bonito proyecto. Luis de Granchi, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. A ti también. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. De inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl. Así quedó compuesto el Comité de Expertos para el Proceso Constitucional. Son 24 integrantes. Equidad de género, equidad a ambas cámaras, 12 elige el Senado, 12 elige la Cámara de Diputados. Está equiparado todos los partidos que tienen representación electoral en el Congreso Nacional. Camina bastante bien. Estas personas entonces, ahí tiene 5 nombres, pero usted los puede revisar en 24horas.cl, son los que harán de expertos. Y los expertos que harán básicamente presentarán una suerte de anteproyecto, que luego, que nosotros los chilenos y chilenas elijamos, a los constituyentes, tendrán que después trabajar sobre ese anteproyecto. Es un proceso que usted probablemente ya conoce, pero conozca a los expertos, conozca a los 24 expertos y expertas en nuestro portal. Veamos el tiempo. La temperatura de este momento en la región metropolitana es de 18 grados con 5 décimas y el cielo está despejado. Para mañana y pasado en esta región capital deberemos esperar cielo despejado para ambos días, mañana 29 grados como máxima probable y el viernes 33 grados como máxima. Revisamos otras 2 regiones del país con sus localidades. Putre, ¿sabe qué significa putre? Pues la lengua original es putri, en lengua aymara. Murmullo de las aguas, lo estaba leyendo recién, mire qué bonito. Mañana en Putre, en la región de Arica y Parinacota, extremo norte de nuestro país, 14 grados, chubascos. Los Ángeles, en la región del Biobío. Usted sabe ya lo que son Los Ángeles, a qué se refiere, no hay que hacer traducción de ningún tipo. Parcial mañana a los angelinos, un saludo. Parcial mañana, máxima probable 26 grados. A ver, ¿qué estamos escuchando? Ya lo sabe, ¿cierto? Alicia Keys. Claro, este miércoles cumple 42 años, cantante, compositora, pianista, actriz, activista estadounidense. Su carrera musical se inició en el año 2001 con un álbum, Songs in a Minor, que incluyó éxitos como Fading, Woman Worth, varios otros. Alicia Keys ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo. Ya ha ganado numerosos premios. Un talento bien importante el de ella, incluyendo 16 Grammys, 17 Billboards,
3 American Music Awards. De fondo escuchamos entonces No One, canción de éxito, que fue inmediato desde el lanzamiento, allá en 2007. En el año de su lanzamiento fue la canción más escuchada del mundo durante 2 semanas consecutivas. Logró certificación global de 4 platinos. Alicia Keys, qué mejor manera de terminar hoy, Vía Pública. Muy buenas noches. Gracias por venir.